Muy bien, ahora sí. Ok. Bueno, esta plática es la primera del año y bienvenidas y bienvenidos todos. Esta plática es la metafísica para la vida diaria. Cómo podemos aplicar la metafísica en la vida diaria para tener, precisamente, estamos buscando una, una vida plena, ¿no? La plática realmente vamos a descubrir los principios y prácticas para una vida plena y consciente. Es decir, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los principios que necesitamos y prácticas para hacer una vida plena y saludable? Obviamente por el lado de metafísica para toda la vida. Pues primero hay que preguntarnos qué es metafísica. Mucha gente no conoce, obviamente los que están aquí hace ya más tiempo lo conocen, pero vamos a darle una repasadita, ¿no? Pues es una ciencia filosófica que explora lo que está más allá de lo físico, pero nos conecta con unos principios universales que rigen precisamente nuestra existencia. Y la metafísica se enfoca en el autoconocimiento y desarrollo espiritual, es decir, vamos a empezar a conocer ese potencial interno que tenemos todos los seres humanos, que es nuestro espíritu, que es nuestra potencia, que es nuestra divinidad en nosotros, que es esa chispa divina, ¿no? Entonces la tenemos que empezar a conocerla y desarrollarnos espiritualmente. Esa es lo principal de lo que es la metafísica. Y obviamente cuando tú encuentras a tu ser divino que habita en ti o que tú eres realmente, pues obviamente vas a mejorar el bienestar emocional y el mental. También eso es lo que busca la metafísica. Y obviamente cuando tú tienes un bienestar emocional y un bienestar mental, entonces te incrementa precisamente esa conexión espiritual. Esa conexión espiritual todos la andamos buscando y más en estos momentos que la búsqueda del potencial espiritual es tan necesario para el planeta. Es decir, ahorita mucha gente, aunque ellos no lo quieran, ya están buscando esa conexión espiritual, ya se lo está pidiendo la misma evolución del ser humano. Pero también la metafísica te ayuda a manifestar los deseos, las metas, para que se cumplan de la forma más rápida y más perfecta para tu vida. Eso es lo que hace la metafísica. También te enseña a superar retos, porque el hecho de que te vuelvas metafísico no quiere decir que no te va a pasar nada malo o que no te va a pasar cosas que puedan llegar a pasar, pero si tu espíritu está fuerte, entonces los problemas se convierten en retos y se superan precisamente con conciencia, ¿verdad? Y también, obviamente, aumenta y desarrolla el autoconocimiento de la paz interior. Mucha gente en este tiempo estamos ah, buscando la prosperidad, ser más eficientes en nuestro trabajo, ganar más dinero. Entonces, eso nos hace que se pierda la paz interior. Y la metafísica te ayuda precisamente a desarrollar ese autoconocimiento y también la paz interior. Todo eso hace la metafísica, esa ciencia filosófica, ¿verdad? Pero en pocas palabras, la metafísica es ir más allá de lo que a simplemente vista se ve, ¿sí? Y también es ver más allá de lo que se aparenta ser, porque ustedes pueden ver una situación y si la ven con ojos normales, va a parecer una cosa, pero si le metes ese estudio intrínseco que está, o esa filosofía de la metafísica, se te cambia, precisamente cambia esto. Y dentro de eso, mucha gente que no conoce lo que es la metafísica, cree que es una religión o cree que es una secta o algo por el estilo, pero
La pregunta ¿es religión o es una ciencia? Ahorita dijimos que es una ciencia filosófica, pero realmente la metafísica estudia lo espiritual tanto como lo científico. Las dos cosas las estudia, donde le da ese, le da a lo científico ese toque espiritual y lo convierte en otra cosa. Y a lo espiritual le da el toque científico para que nos dé la certeza de que es algo que estamos caminando en lo correcto. La práctica de la metafísica, en la práctica ya en la realidad, une la ciencia con la espiritualidad o con la religión. Mucha gente confunde la religión con la espiritualidad. La religión es religar y la espiritualidad es el potencial intrínseco que tú tienes. ¿Sí? Entonces, a lo que se lleva esto de la metafísica es que convirtiendo a la ciencia y a la religión en una espiritualidad científica. Eso es lo que hace o lo que convierte la metafísica en una espiritualidad científica, ¿sí? Porque también esto, cuando ya se convierte en una espiritualidad científica, estudia el poder individual y el poder colectivo del pensamiento. Es decir, empiezas a enseñar a las personas no a pensar, sino a empezar a conocerse y ahora sí, a pensar diferente. Y obviamente esto te trae que encuentres el poder del pensamiento y de las palabras y también te enseña todo el poder de lo que tú estás escuchando, el poder que ejerce en ti lo que escuchas. Hasta hace años la magia era llamada magia. Ahora le estamos llamando mecánica cuántica. Y antes, y a lo esotérico, que hace mucho le llamábamos esotérico, hoy le llamamos la física cuántica. ¿Por qué? Porque la física cuántica, aunque es esoterismo, está estudiando las partículas y la energía como se hacía en antaño, pero ahora sí científicamente. ¿Sí? Bueno, pues empecemos con los principios para una vida plena y consciente. Dijimos que íbamos a ver principios y prácticas. Hoy no creo que alcancemos a hacer las prácticas, pero vamos a ver cuáles son los principios que tenemos que hacer para tener una vida plena, consciente. Ese es el trabajo que tenemos, que vamos a ver hoy, es estar trabajando con los principios para una vida plena y consciente. Primero, son varios puntos, son como 6 puntos. Uno de ellos es el autoconocimiento. En la metafísica, cuando entras a este mundo de la metafísica, lo primerito que es darte cuenta o nos empezamos a dar cuenta de quiénes somos realmente. Y esto de ser realmente conocernos, porque se nos van a quitar las caretas, las poses, y empezamos a comprender exactamente quién eres. No interesa lo que tú pienses o lo que tú creas, sino lo que realmente eres actualmente. Porque nosotros actualmente somos o eres lo que los pensamientos, las emociones de alguien más y de ti mismo se juntaron en este momento. ¿Sí? Cuando entras a metafísica, cuando empiezas a estudiar, el autoconocimiento es básico, porque aquí nadie, no te van a juzgar, no te vas a juzgar tú mismo, pero tampoco te vas a dejar las caretas ni las poses para realmente saber quién eres, reconocer cuáles son tus límites, tus valores, tu grado de inteligencia emocional, porque fíjense, hace tiempo, cuando hablamos de esto, hay personas que creen que no son inteligentes, por no decir otra cosa.
Pero resulta que la metafísica te ayuda a encontrar realmente tu superpoder, es decir, tu inteligencia emocional real. Conozco gente que siempre habían dicho que no, es que yo no soy bueno para matemáticas, que yo no sirvo, que esto no es para mí. Y siempre vivieron toda su vida pensando que no eran inteligentes. Pero si le dices, ¿cuál es esa canción que se está escuchando? Te dicen el nombre, el artista, cuándo lo escribió, cuándo la compuso y cuál fue su éxito. Y si a mí me preguntas eso, yo no lo sé. Y que quiere decir que también sí soy bueno en matemáticas. Pero ¿qué quiere decir esto? Que con la metafísica realmente descubres el potencial que todos realmente somos. Y cuando tú encuentras tu realidad, es decir, determinas dónde estás en tu autoestima, dónde están tus emociones, empiezas ahora sí a ver el propósito, tu propósito en esta vida. Porque normalmente creemos que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es una, es una línea de vida muy parecida a los animales y eso no está, eso no es para los seres humanos. Nosotros tenemos un propósito muy marcado, pero como lo traemos escondido porque en las prisas, en las vueltas, nos perdemos y no encontramos ese propósito de vida. Entonces, el autoconocimiento es básico dentro de un principio de una vida plena, pero también ya nos damos cuenta de lo que realmente somos, ¿verdad? Y muchas veces nos damos cuenta que no somos lo que queremos, no estamos donde queremos estar, no tenemos la familia que queremos, no tenemos los amigos que queremos, no tenemos la posición que queremos, pero esa es tu realidad. Y como metafísico tienes que autoconocerte y decir, este soy yo. Y de ahí parto para crecer y para crear ese entender y darnos cuenta de ese potencial enorme que está dentro de cada uno de nosotros. La metafísica, con los ejercicios, con las herramientas, te da, te haces dar cuenta del potencial enorme que tienes como ser humano. Y otra cosa, ¿cuál es el alcance que puedas llegar a tener? Y eso es lo que te va haciendo cambiando de vida, ¿sí? Otra de las cosas muy importantes es que nos damos cuenta que dentro de nosotros está la divinidad, que dentro de la divinidad, la energía, Dios, como tú le quieras llamar, está dentro de nosotros esa fuerza del universo que puede despertarse dentro de nosotros. En otras palabras, nos enseña la metafísica a que Dios está dentro de nosotros y somos copartícipes, co-creadores de nuestra realidad y empieza a cambiar tu mundo, empieza a cambiar tu mundo. Cuando tú empiezas a reconocerte y a conocerte. Es decir, la metafísica te ayuda cuando hay un autoconocimiento a decir lo grande que podemos ser. Todos, la mayoría de los seres humanos, nos empezamos a, a trabajar, a estudiar, nos ponemos a aprender para tener, no para ser. Es decir, primero tenemos, luego hacemos y luego somos. Y Jesús el Cristo no decía eso. Tú busca a tu ser y lo demás te llega por añadidura. Entonces, la metafísica te enseña con tus herramientas a que podemos primero encontrar al ser y luego tenemos y luego hacemos, porque esa es la cronología o el seguimiento que debería ser, pero generalmente nosotros hacemos para tener, estudiamos, trabajamos,
O sea, hacemos muchas cosas para tener, pero luego después tienes y luego después tienes que perder porque perdiste salud, perdiste calidad de vida, perdiste amigos, ¿sí? Entonces, lo primero que se busca en el autoconocimiento es, tenemos que ser, ¿sí? Después tener y después hacer. Otra de los puntos que tenemos que encontrar para esa vida plena es vivir aquí y en el ahora. ¿Cómo es esto? Pues es que tenemos que practicar el ahora. ¿Y cómo se practica el ahora? Obviamente, hay ejercicios que los vamos a hacer la próxima semana, pero lo importante es de estar atento siempre. Es decir, no perder detalle, decía el maestro Estrada. Es estar viéndote y convertirte o en ser el observador del observado. Hay un ejercicio que vamos a hacer la próxima semana acerca de convertirnos, de aprender a convertirnos en el observador del observado. ¿Qué quiere decir esto? Que te tienes que visualizar o ver realmente lo que estás haciendo. Cuando eso sucede, estás aquí en el ahora. Otra de las cosas importantes para estar aquí en el ahora es escucharte. ¿Qué dices? ¿Qué dices de ti y qué dices a los demás? Muchas veces no nos damos cuenta lo que estás hablando de ti misma o de ti mismo y muchas veces no te das cuenta de lo que hablas de los demás. Es decir, cuando tú te escuchas y sabes de que te estás hablando, muchas veces nos insultamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Cómo estoy tonto, cómo hago mal las cosas, cómo tú mismo te dices eso. Entonces, cuando estás en aquí y ahora, tratas de frenar, por lo menos, de no maltratarte a ti misma o a ti mismo, es decir, de no estar lastimándote de las cosas a ti misma. Si con lo que nos digan los demás es suficiente, pero imagínate lo que nosotros mismos nos decimos. Cuando hacemos algo que no nos gusta, no nos bajamos de tontos, locos, estúpidos, etcétera, etcétera. Nosotros mismos nos decimos, ¿sí? También para vivir aquí en el ahora, es que darte cuenta qué estás contribuyendo tú para tu crecimiento, qué estás haciendo para crecer espiritualmente o para crecer emocionalmente o para crecer económicamente. ¿Qué estás haciendo? ¿Trabajando? ¿Ahorrando? ¿Haciendo negocios? Y también, ¿qué estás contribuyendo para tu crecimiento y de los demás, pero en forma espiritual? ¿Se acuerdan de buscar el ser? Lo que hablábamos hace unos momentos. De buscar el ser, porque después solito va a llegar el tener y luego el hacer. También para estar en el aquí y en el ahora, es darte cuenta que aceptas todo lo que escuchas y de todo lo que hablas. Es decir, muchas veces no nos damos cuenta, pero el subconsciente entra toda la información directamente sin ninguna barrera por nosotros mismos. ¿Cuándo sucede eso? Cuando no estás atenta, cuando no estás atento. Cuando tú no estás atento, las cosas que te están diciendo, cosas hasta negativas, van directamente a tu cerebro, a tu subconsciente y ahí se alojan, ¿sí? Y también muchas de las cosas que tú estás hablando. Entonces, para vivir aquí en el ahora es qué pensamientos dejas entrar tú al subconsciente y cuáles son aquellos que tú en lo particular aceptas. Y también qué imágenes permites que entren a tu mente. Nos hemos parado, detenido y ver qué imágenes llegan directamente a nuestros ojos y qué imágenes llegan directamente a nuestro subconsciente. Ese es el vivir aquí y en el ahora.
Y una más importante es cuando estás aquí en el ahora es estar pendiente de lo que respiramos. ¿Cuántas veces nos damos cuenta de nuestra respiración? Nuestra respiración consciente, es decir, desconectamos el hipotálamo y que hacemos que respiremos nosotros mismos conscientes. Obviamente vamos a hacer unas respiraciones que en la práctica, para empezar a hacer la respiración consciente y hacer ese tipo de respiración que se le llama respiración para la opinión. Y otra de las cosas que es más importante también para vivir en el presente es que soltemos el pasado porque ya se fue y el futuro que no llega. Tenemos que estar viviendo el aquí y el ahora. Todos estos, para hacer todo este tipo vamos a hacer unos ejercicios la próxima semana para estar relacionando lo que estamos hablando ahorita, porque si hacemos ejercicios no terminaríamos en una hora, ¿sí? Otra de las cosas para vivir plenamente es la gratitud. Un metafísico reconoce que la gratitud es la clave para que se cumplan todo lo que tú quieras. En la oración científica lo explicamos. Eso es lo que vamos a ver la siguiente semana, donde vamos a explicar la gratitud, pero con ejercicios reales, ¿no? Entonces, tenemos que entender que todos tenemos, como metafísico, reconoces que entre más agradezcas, más se te cumplen las cosas. Y entre más te quejas, más te alejas del objetivo que estás pidiendo. Una de las cosas, decía un filósofo, que lo peor de un ser humano es la ingratitud. Eso es la causa y efecto. Es uno de los puntos, de los principios universales del Kybalión, que una persona que no es, esa persona que no tiene gratitud, obviamente genera una ley que se llama causa y efecto. También como metafísico aprendes que primero hay que dar gracias y solo esperar los resultados. Eso es lo que habla la oración científica. Y que reconoces que la gratitud es una clave, es una llave que te van a abrir puertas aquí, en el trabajo, en la familia, en la vida. Cuando descubres que la gratitud se convierte en esa llave o en esa clave que te abre puertas, te conviertes en un ser agradecido. Pero normalmente se nos olvida agradecer. También aprende a decretar para que las cosas te lleguen. Vamos a aprender decretos la siguiente semana para empezar a relacionarla con la gratitud. Cuando eres metafísico, tienes que aprender a decretar, a saber qué es un decreto y saber para qué sirve y cómo funciona, ¿sí? Y también dentro de la vida, para tener esa vida plena y consciente, es reconocer y apreciar las bendiciones de la vida, las grandes, las pequeñas y todas las cosas que tienes. Ya van dos puntos, que es agradecimiento, ¿sí? Que es la gratitud y el autoconocimiento. Otro de los puntos para tener una vida plena, porque realmente, ¿qué estamos buscando cuando andamos en este tipo de, de grupos? ¿Qué buscamos? Realmente mucha gente busca paz, mucha gente busca conocimiento, mucha gente busca prosperidad, mucha gente busca vivir en paz. Pero para cumplir eso, para llegar a eso, a este tipo de conocimiento, que encuentres paz, que encuentres realmente tu punto, tu centro de vida, pues tienes que tener primero una vida plena.
Y una de esas, además de la gratitud, autoconocimiento que estamos viendo, es la compasión. ¿Y qué es esto? Muchas veces confundimos la compasión, la lástima con la compasión. Y es algo muy diferente las dos, aunque tienen un enfoque parecido. Si entendemos lo que es la palabra compasión, viene del latín y se traduciría como sufrir juntos. Es decir, cuando alguien tienes compasión de alguien, tú sientes la misma pena de esa persona cuando tú tienes esa compasión. Pero cuando tú tienes lástima, tú lo ves como un ser inferior que está sufriendo porque él quiere. ¿Sí me explico? Es decir, la compasión es la forma que tienes de participar en el sufrimiento de esa persona. Pero, ¿cómo, cómo participas en el sufrimiento de una persona? ¿Llorando con ella o con él o ayudándole a que resuelva el problema? Esa es la diferencia con un metafísico, porque la compasión es para ayudar, no para sufrir juntos. También les decía, es diferente a la lástima y, y la diferencia es que la lástima ves a la persona que sufre como muy inferior a ti y si la ves con la compasión, quieres acompañarla o hay una empatía con su dolor. Esa es la diferencia entre compasión y lástima. Y entonces aquí la compasión como metafísico no es solamente acompañarlo en el dolor o acompañarle en el dolor, sino ayudarle a esa persona a que salga de ese dolor. Y lo que ya aprendimos es que cuando tú ayudas a alguien, te ayudas a ti misma, a ti mismo. Es decir, cuando tú ayudas a alguien, te ayudas más a ti que a esa persona, ¿sí? Entonces, no hay que confundir esto de la compasión y decir, mostrar empatía es llorar con ella o con él, no. Es ayudarle a que ella misma o él mismo salga hacia afuera, que salga de esa situación. Tenemos que entender que nuestra vida, ya sea corta o larga, hemos vivido cargas que nosotros mismos hemos impuesto. Es decir, cuando tú ves y tienes compasión por alguien, le ayudas a entender que esas cargas que normalmente nos duelen son impuestas por nosotras mismas, por nosotros mismos. ¿Sí? Y cuando tú le das esa atención a esa persona y le ayudas, ya sea hombre, mujer, le ayudas a sacar ese dolor que la está sufriendo, entonces ahí es cuando la compasión se hace metafísica, es decir, que le ayudas a la persona a salir de esos errores. Y también, obviamente, cuando es la compasión, es entender que todos, absolutamente todos, tenemos problemas, retos, desafíos. Si ahorita yo les digo que levante la mano la persona que no tiene problemas, no va a haber nadie que no tenga problemas. Todos tenemos un desafío, un reto, y que todos merecemos amabilidad, porque no sabemos qué está sufriendo, o qué está pensando, o qué está pasando por alguna de estas cosas crueles esa persona, ¿sí? Ahí es cuando encuentras y entiendes la compasión. Dice que entre más veas a una persona agria, malhumorada, envidiosa, celosa, etcétera, etcétera, es lo único que está mostrando es que ha sufrido mucho. Y ahí es donde entra la compasión y cuando es metafísica es que le vas a ayudar a salir precisamente de ese torbellino de problemas que tenga esa persona. Y todo eso te ayuda, obviamente, a, un, a, un- a una vida plena, ¿sí? Otro de los puntos es el equilibrio y la aceptación. ¿Cómo está eso? Pues que tenemos que buscar dentro de nosotros la armonía y la ecualidad entre el trabajo, la familia, las relaciones.
la salud, el amor, la diversión, religión, recreación. Es decir, tenemos que buscar ese equilibrio. Familia, trabajo, relaciones, amor, salud, diversión, religión, recreación. Porque muchas veces nos dedicamos a trabajar tanto que se nos olvida la familia. O tenemos tanta familia que se nos olvida, tanta relación con la familia que se nos olvida que tenemos que cumplir también laboralmente. O nos dedicamos a trabajar tanto que perdemos la salud y después andamos pagando para que la salud, buscar la salud. O también nos olvidamos de la diversión y también nos olvidamos de recrearnos. Y recrearnos es hacernos dos veces, es decir, nacer varias veces. Muy bien, el equilibrio también es aprender a poner los límites conmigo mismo, conmigo misma, con mis hijos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Esto lo tenemos que estar bien presentes porque mucha gente siempre habla que por qué la gente mala le va bien y por qué a la gente buena le va mal. No, lo que pasa es que esa gente que decimos que es mala aprende a tener límites, aprende a ponérselos. Y nosotros, o cuando creemos que somos muy buenos, decimos a todo que sí, y oh sorpresa, estamos diciendo que sí, pero no estamos en el equilibrio. Estamos desequilibrando nuestra vida propia, ¿sí? Tenemos que también saber cuáles son los límites, cuál es el límite superior, cuál es el límite inferior de mi persona para poder buscar el equilibrio. También tienes que saber y reconocer las habilidades reales y después buscar las no reconocidas o las no conocidas. Mucha gente busca sus habilidades que alguien le dijo que tenía, pero se pierde y deja de buscar esas habilidades que tiene escondidas que a lo mejor son mucho mejor de las habilidades que ella conocía o que ella conocía. Tenemos también dentro del equilibrio reconocer las cosas que no puedes cambiar, ¿sí? Y también, obvio, las otras que no, la que sí quieres cambiar. Hay que reconocer cuáles no quieres y cuáles sí puedes, o viceversa, cuáles no puedes cambiar y cuáles sí quieres cambiar, ¿sí? Y esto es empezar a hacer ese pequeño esfuerzo y trabajar en todas las cosas que puedes cambiar que te están afectando en tu vida. Eso es el equilibrio en una vida plena. También es liberarte del juicio, prejuicio de ti misma, de ti mismo y de las demás personas. Cuando uno empieza a hacer prejuicios y juicios, normalmente estamos haciendo juicios a nosotros mismos, porque nosotros lo que juzgamos es lo que traemos dentro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto del equilibrio. Y por último, la conexión espiritual. Para tener una vida plena, la conexión espiritual, tu relación con la divinidad, con Dios, con el universo, como tú le quieres llamar, el Padre, el gran arquitecto del universo, tiene que existir. En una vida plena, si no tienes conexión espiritual, esa vida plena, esa vida plena no puede existir, porque la conexión espiritual es básica para estar en conexión con tu divinidad. Tenemos que reconocer que estamos en este cuerpo, pero no somos este cuerpo. Somos algo mucho, pero mucho más grande. Somos, somos luz. Y eso es algo que nos va a hacer libres, porque la verdad te hará libre, decía Jesús el Cristo. Cuando reconozcas que estás en el cuerpo, que es el que tú mueves, es como si tú tuvieras un coche nuevo, cambias de coche
tú sigues siendo la misma persona que maneja, pero tú tienes que entender que estás en ese cuerpo, pero no lo eres. Eres algo más grande. Saber que existe un poder divino, que le llames como tú quieras, Dios, universo, creador, gran arquitecto del universo, pero ese poder existe, aunque no lo veas, y ese poder puede transformar tu vida con solo hecho de reconocerlo. Cuando tú estudias metafísica, empiezas a ver esa relación espiritual que se convierte en algo muy real, muy real, ¿sí? Y reconocer que algo superior, mucho más grande que nosotros, Dios, universo, la naturaleza, que hay una relación con él o con esa energía, llámele como le quiera llamar. Cuando usted como persona empieza a tener esa conexión espiritual con ese y reconocerlo, que es algo que nos mueve, que nos mantiene, empieza a cambiar literalmente tu situación alrededor. También dentro de la conexión espiritual tenemos que buscar y encontrarle el sentido, significado y propósito a la vida. Es decir, cuando tú tienes más conexión espiritual, más conexión con esa divinidad, vas a encontrarle sentido y significado a la vida. De hecho, el hecho de que estemos aquí en este momento reunidos, escuchando, pues pudimos estar viendo ahorita la televisión, la novela, Flor de Guadalupe, no sé cómo se llama. Puedes estar viendo eso, pero ¿qué es lo que te hace? Ese ser divino te hace que busques y que te llegue todo lo necesario para que le empieces a dar un significado y propósito a tu vida. Todos, ¿eh? Todos, eso es normal, ¿sí? Y además de darle el significado a la vida y tu propósito de vida, también te da las acciones y las herramientas para que vayas encontrando eso. Es decir, para encontrar esa conexión individual y colectiva con algo más grande que uno mismo, que una misma. ¿Sí? Entonces, la forma de cultivar la comprensión y la interconexión con todos y con el todo, de estar en armonía con el mundo que nos rodea, es cuando más conexión espiritual tengamos. Una persona que se diga espiritual y que se jacte de ser espiritual y tenga el prejuzgar, el estar buscando quién está mal, quién está bien, está totalmente alejado de eso. La forma de cultivar es la comprensión y la interconexión de todo con el todo. Es decir, que todo lo que tú hagas le afecta a otra persona y te afecta a ti misma, a ti mismo, ¿verdad? Y obviamente se puede buscar en una institución religiosa, esotérica, científica, pero tu misma conexión espiritual te va guiando y te va buscando esos lugares para que tú los encuentres. Y por eso te llegan los libros, te llegan frases, te llegan videos, te llegan personas que te van guiando. Está, esa es la conexión espiritual. Es decir, esa es la conexión con tu divinidad que te está haciendo que te conectes. También puede ser una forma de vivir totalmente al margen de cualquier sistema de creencias. Cuando una persona empieza a tener esa conexión espiritual, empiezas a salirte de todas las religiones, empezar a ser más universal y te sientes mucho mejor porque hay una conexión con la divinidad. Las maneras y los caminos pueden ser varios y todos están bien, siempre y cuando tú cumplas con que te sientas mejor con esa conexión y que realmente la sientas. Con esto termino la plática de buscar esa vida plena y continuaríamos con lo que es las prácticas para esa vida. Vamos a hacer ejercicios la próxima semana
desde meditación, desde trabajo, del trabajo individual, etcétera, etcétera. Entonces, pues con esto dejo de grabar